Vamos a hablar de los árboles de vivero. Este es un romero, ya tiene tiempo que lo estuve trasplantando y ya tiene el sustrato un poco mejorado. Pero los árboles de vivero suelen venir en un sustrato arenoso, un sustrato de arena. Esto lo hacen porque la arena es pesada y eso permite que la planta no se caiga gracias al peso mismo de la arena. Pero y otro detalle, cuando el árbol se encuentra en el vivero, está en un microclima que le facilita sobrevivir, a pesar de que el sustrato no es tan bueno como lo quisiéramos tener nosotros. Un buen sustrato es un sustrato que tiene drenaje y que permite que el agua salga por los hoyos de drenaje por debajo. Y bueno, este árbol ya le había mejorado un poco el sustrato, pero de todos modos se está apelmazando y el agua se queda en la superficie o sale por las orillas de la maceta. Esto no debe de pasar, el agua tiene que salir por los hoyos de drenaje, no por arriba. Entonces, como en este árbol tenemos un sustrato apelmazado, lo tenemos muy semejante a como suelen ser los árboles de vivero, y con esto espero tratar de resolver algunas de las dudas, que es de cómo mantener vivo mi árbol de vivero. Bueno, vamos a comenzar a remover el sustrato y sacar el árbol de la maceta para revisar las raíces. Estoy haciendo uso de este palillo que es de madera de garambullo, porque el garambullo es una madera muy resistente, muy dura, y esto permite que que el palillo no se suavice con la humedad de la tierra. Tiene esta punta para, ya veremos cómo se usa la punta, y tiene también este lado plano, que este lado plano lo uso para retirar la maceta de los contornos, es como si fuera una gelatina. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a sacar el sustrato de este romero para mejorárselo. Con la tierra. Bueno, ya que aflojamos un poco de la tierra de alrededor, podemos vaciarla. Como pueden ver, ya que se ha aflojado una parte de la orilla del sustrato, la planta sale prácticamente sola. Se recomienda sostenerlas cuando saquemos una planta, se recomienda sostenerla de la base para que no se maltrate y que salga toda completa, así, de esta manera. Vamos a hacer un ladito. Bueno, aquí podemos observar los agujeros de drenaje, que son pequeños, en realidad no nos están dejando suficiente drenaje, y en un árbol de bonsai necesitamos agujeros de drenaje grandes. Al rato les voy a mostrar. Vamos a hacer un lado la maceta y procedemos a palillar la tierra para descubrir un poco de las raíces y diagnosticar qué es lo que tenemos que hacer con nuestro árbol. La brochita, que en este caso es una cuerda, nos sirve para retirar el sustrato de por aquí encima sin maltratar las raíces, gracias a la consistencia que tiene, no nos maltrata las raíces y nos permite ir quitando el sustrato de aquí encima. Lo que estamos haciendo aquí, estamos usando una brochita para descubrir una pieza delicada de la planta, que es la raíz. Como podemos ver, aquí ya se empieza a manifestar la raíz, las raicillas, los capilares. Estar moviendo con la brochita, algunas raíces se rompen, significa que ya estaban rotas y que no hay mayor problema en retirarlas.
el árbol ya no las necesita. También podemos ver que hay muchos capilares pequeños que han crecido por aquí en todo esto, y vamos a ver si podemos darles un poco más de espacio con un sustrato mejor. También aquí se ve la diferencia de grosores de los sustratos. El que necesitamos es como este, y el que nos está estorbando es como este, que está muy fino y que se vuelve impermeable. Hay que ir retirando así, con mucho cuidado de no lastimar las raíces, sino de mover las piedras en lugar de las raíces, y así poco a poco se va desenredando solito el sistema radicular sin romper raíces, o tratando de no, porque a veces no podemos evitar romper una que otra, pero hay que tener cuidado. A veces se caen solas y esas hay que dejarlas. Lo que se vaya cayendo con el mínimo esfuerzo es lo que hay que quitar primero. Hay que esperar que en la parte de abajo es de donde conviene más empezar, para respetar esta parte que se llama el pan de raíces, que es donde están amontonadas las raíces y que están sosteniendo todo el sustrato que necesitan. Y hay que tratar de ser delicados con nuestras raíces para no maltratarlas. Esto es conveniente hacerlo antes de haber regado la planta, mientras el sustrato se encuentra seco, porque así es más fácil. Pero bueno, es más conveniente hacerlo cuando la tierra está seca, para no tener tampoco lodo aquí abajo y demás. Vemos como la misma raíz va soltando la tierra que no estaba usando y revela sus raíces más firmes y más largas. Estas las vamos a respetar y vamos palillando por acá para quitar toda la tierra en donde no haya raíces. Los golpecitos para no obligar a la raíz a que suelte la tierra, sino que convencerla de que la suelte. Y si no la quiere soltar, no la obligamos. Bien, pues ya tenemos aquí revelado nuestro pan de raíces, que esta parte se llama, no se llama pan, se llama cepellón. Esta parte que estamos revelando, podemos ver aquí cuelgan algunas de las raíces, y con esto ya podríamos transformar este romero de esta maceta profunda en la que estaba a cultivarla en una charola. No tengo ahorita una charola a la mano, pero podemos ya pasar a cultivarla en un recipiente plano que tenga esta misma profundidad, y así podríamos ya cubrir con la definición de árbol en charola, que es una de las traducciones de bonsai. Pero este árbol lo vamos a cultivar aquí mismo en la misma maceta donde estaba. Solo estoy tratando de mejorarle el sustrato, porque esta parte está en su sustrato de vivero, que era sustrato fino. Entonces pues no estaba dando problemas para el riego, que vamos a resolver a continuación. Retiramos la tierra para un lado. No, mejor no. Mejor tratamos de poner la planta así. Hay que cubrir las raíces para que no pierdan humedad demasiado rápido, porque una vez que son reveladas empiezan a perder humedad y no queremos que se nos deshidrate ni que se nos estrese. Y aquí tengo un poco de tezontle de diferentes tamaños, diferentes grosores, que los he ido separando con el ¿cómo se llama? Con el colador. Entonces también tezontle, pero es arena muy fina de tezontle.
En bonsai se tienen diferentes usos para los diferentes tamaños de sustrato. Yo uso el tezontle como un universal porque pues es el que tengo más fácil de conseguir, pero hay otros de los que hablaremos más adelante. Por ahora voy a usar este. Esto conviene más hacerlo en primavera cuando las plantas están en brotación, en proceso de brotación. Y así no perdemos fuerza del árbol. Bueno, todavía queda mucho sustrato apelmazado, pero ya podemos pasar a mejorar un poco esta situación. Poco a poco, con el tiempo, vamos a hacerle más trasplantes para terminar de quitarle esa parte apelmazada. Pero como les había mencionado, hay que ser cuidadosos de no perturbar la parte más importante o la parte más vieja, pues el centro del sistema radicular. Bueno, voy a dejarle también algunos canalitos por aquí. Ahí está. Incluso ya se desarmó un poquito más. Se rompió. A veces pasa que se rompen, pero esta, pues bueno, ya ni modo, ya se rompió. No es probable que incluso ya haya estado muerta esta raíz. Pero cuando son tan gruesas, podemos retirarlas con menos miedo de que se vayan a maltratar nuestro árbol. Recuerden, las que nos interesan son los capilares, estas raíces pequeñitas que están del grosor de un cabello. Esas son las que nos interesan fomentar, que haya muchas de esas en nuestro árbol. Gracias a el tamaño de las raíces que estamos fomentando, es que podemos tener árboles en espacios muy reducidos. O sea, en lugar de tener raíces gruesas con raíces muy delgadas, el árbol está más cómodo en una maceta pequeña. Más o menos ya quedó liberado una buena parte del espacio. Esto lo podríamos compactar para una maceta más pequeña, pero vamos a regresarlo a su maceta. Lo que voy a hacer al devolver este árbol a su maceta es primero poner las piedras más grandes en el fondo para fomentar el drenaje. Hay quienes usan grava, quienes usan pues sí, piedras que no son porosas. Básicamente la grava de la que se usa para el concreto, por ejemplo, esa no es porosa, entonces esa no nos sirve porque básicamente ocupa espacio, ocupa este mismo espacio pero sin los poros que tiene este material. Entonces con el tiempo, así como se compacta en el concreto, también se compacta en la tierra y eso se vuelve impermeable en lugar de fomentar el crecimiento de las raíces. Entonces conviene más usar material poroso, siempre un material poroso. Hay otros, además del tezontle, pero yo uso tezontle por su abundancia y por su accesibilidad. Bueno, tiene también un poco de carbón entre el sustrato y lo voy a dejar. Se recomienda que sea puro tezontle, pero bueno, esto es lo que yo tenía a la mano y es lo que vamos a hacer. Voy a poner todo, casi todo. Ahí está. Esta va a ser nuestra base. Vamos a quitar un poco para que salgan los fragmentos más pequeños. Vamos a poner un poco de musgo entre las raíces. El musgo, bueno, como sabemos, retiene humedad
y nos va a ayudar también al intercambio de microorganismos y de nutrientes, porque también, como habíamos visto, el musgo también nos ayuda en la biominería y demás. Entonces, además también crea un colchoncito, una capa suave para las raíces para que no se maltraten a la hora de estar trasplantando. Ya las estuvimos incomodando bastante durante el proceso, pero vamos a facilitarles las cosas. Entonces, enredamos el musgo entre todo esto. También hay que tener cuidado con el musgo porque a veces se puede pudrir y dar origen a patógenos, pero eso casi nunca pasa. Bueno, ya tenemos aquí un apoyo de musgo. Como podemos ver, se enreda fácilmente entre las raíces y eso es algo que queremos que pase con el musgo. Ahora dejar este sustrato, está muy fino, pero aquí teníamos ya un poco de, voy para después, aquí tenemos, estas son las que son como la grava de la que les hablaba, no tiene nada de poros y solo ocupa espacio, y si solo nos ocupa espacio en la maceta, entonces no nos sirve y tampoco nos está aportando minerales porque está demasiado entero. Así que eso lo sacamos. Aquí le dejé este tornillo que se quedó por ahí. El tornillo o un clavo, a veces lo dejan algunos, sirve porque al irse oxidando va liberando hierro y el hierro permite que nuestras hojas se pongan más verdes y de un verde más bonito. Y el hierro es un mineral que las plantas necesitan, entonces voy a dejar este tornillito por aquí en el sustrato a que libere hierro. Y lo voy a tratar de poner de este mismo sustrato que tenía, el que está más lleno de tezontle, y tratar de quitarle el más fino. También para separar diferentes tamaños de sustrato podemos usar un colador como este. Y así separamos todos los sedimentos más finos. Los separamos y conservamos solo los más granulosos y los más porosos. Más o menos. Conviene también regresarle una buena parte de su sustrato original para que el árbol recupere sus micorrizas y pues lleve mejor su vida orgánica. Aquí se me enredó un plumón de pájaro, una pluma que van soltando los pájaros. Esto también nos va a aportar nitrógeno, así que la voy a dejar ahí. Debería de compostarla, pero como es una pieza muy pequeña, no creo que me dé problemas. Bueno, ya podemos regresar el árbol a su sitio. Y seguimos colando el sustrato. Esta brochita aquí abajo. Siempre hay que tener cuidado para eso son los cajones, para tener en orden nuestras herramientas, porque a veces las herramientas pueden quedar sepultadas entre la tierra y a veces se nos pierden de esta forma. Entonces para eso sirven los cajones, para no perder
las herramientas y tenerlas siempre en su lugar. Y esta arena fina es la parte que no se estaba impermeabilizando el sustrato y que no estaba permitiendo circular el agua adecuadamente. Como me entretuve en lo que estaba cargando el video, tuve que humedecer un poco el sustrato. Esto debemos de regar hasta el final, pero como me iba a tardar, la planta ya se estaba empezando a incomodar por la falta de agua, ya se estaba estresando. Así que tuve que humedecerla un poco, pero ya tengo espacio para grabar, así que vamos a pasar a recuperarle el sustrato cuanto antes. Y ahora sí dejar en paz a nuestro árbol porque ya lo incomodamos bastante. Esta parte que estamos agregando de sustrato, ¿sí? Aquí está. Esto que estamos agregando hay que compactarlo con el palillo, porque si lo dejo así tal cual se lo acabo de poner, queda un espacio, un hueco de aire en toda esta parte donde no alcanzaron a llegar las piedrecitas, y eso nos puede provocar putrefacción o nos puede provocar insectos que no queremos en la tierra. Así que en cuanto coloquemos el sustrato, hay que pasar a compactar de esta forma, palillando se llama. Hay que entrar casi prácticamente con el puro peso del palito, tiene que entrar. Y si cuando ya opone un poco más de resistencia, significa que ya está compactado y que ya no es necesario seguir presionando, porque entonces podríamos lastimar las raíces que ya fueron bastante incomodadas por el proceso de trasplante. Y para estos casos es que nos ayuda tanto la mesa giratoria, porque si no tendríamos que estar girando así la maceta. Una vez que hemos estado compactando, podemos ver que recuperó, bueno, se hundió bastante. Hace rato el sustrato ya había hasta cubierto más o menos por aquí, y ahora podemos ver que ya está más hundido, señal de que estamos compactando bien el sustrato. Y ahora podemos pasar a agregar un poco más. Agregamos un poco más. Y seguimos palillando. Esto es cosa de paciencia porque se lleva un buen rato en estar palillando, pero vale la pena hacerlo para evitar burbujas de aire en donde no las queremos. Aquí hay otra piedrecilla de las que ocupan espacio y no aportan nada. Más que soporte.
con movimiento tectónico. Y más o menos ya quedó. Todavía quedó por aquí un bordecito sin cubrir, pero no hay problema. Lo importante es la parte que queda aquí, la parte de raíces que queda ahí. Y ahora enseguida, una vez, ahorita yo me tardé porque estaba pasando el archivo, pero hay que tardarse lo menos posible para estresar lo menos posible a las raíces. Y una vez que hayamos terminado de compactar el nuevo sustrato en nuestro árbol recién trasplantado, hay que proceder a regar casi enseguida, porque como teníamos el árbol un poco deshidratado, pues con la exposición de sus raíces se deshidrata aún más rápido. Así que hay que pasar a regarlo cuanto antes, y eso voy a hacer. Bien, ya que estamos pasando al riego, vamos a tratar de comprobar que el agua se vaya toda al interior de la maceta. Y tenemos que asegurarnos que, además de que pase toda rápidamente, aquí ya se encharcó un poco, pero es por la saturación de humedad posiblemente, y ya la vemos goteando por los hoyos de drenaje. Ahí se alcanza a ver, creo, sí, ahí se ve. Bueno, eso es lo que queremos, que el agua salga por el drenaje, no por los costados. Aquí vemos que sí se atasca un poco, pero está circulando, y eso es lo importante. Allá va. Eso es un drenaje adecuado.